están? Muchas gracias por la invitación. Llevo un par de días intensos de diferentes trabajos y pendientes y se me había ido postergando la oportunidad de hacer este video, pero bueno, agradezco nuevamente la oportunidad de conversar con ustedes de forma virtual. No me voy a extender en esto de que es un tanto raro estarle hablando solo uno a la cámara, porque bueno, ya lo sabemos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para hacerlo lo más natural posible. Entre las preguntas que me compartieron y que me hacían estaba esto de quién soy y a qué me dedicaba. Soy Miguel Roth, trabajo en el área de la comunicación, del fotoperiodismo, trabajo como editor, busco escaparle a las etiquetas y a las catalogaciones, ¿no? Si me toca definirme, a veces cuando me lo preguntan opto en todo caso por decir que me considero un lector antes que muchas otras cosas. Me gusta la lectura, no es algo que se dio de forma natural necesariamente en mi infancia, fue casi como un entrenamiento, pero algo que llegué igualmente por gusto. No es que en casa éramos grandes lectores, sí existían libros y circulaban y estaba la presencia del libro, pero no había una cultura de la lectura. Sí fue un acercamiento y a través de diferentes propuestas me acerqué al mundo de la lectura y me apasiona. Yo creo que no existe el lector porque no les guste. Yo creo que hay personas que en todo caso no han leído porque no han dado con aquellos libros que los pueden motivar a la lectura, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, me dedico al campo del periodismo narrativo exclusivamente, y la primera pregunta específica de lo que queríamos conversar era en qué tipo de historias me enfoco, en qué tipo de historias se enfoca Miguel Roth en su trabajo. Llevo muchos años, por diferentes motivos laborales y por decisiones de viajes, que desde mi niñez sí me ha gustado mucho hacer, en el que me ha tocado hacer coberturas por mi especialización también dentro del periodismo, que es periodismo en cobertura de crisis, de conflictos y de desastres y de las respuestas humanitarias a esos desastres. Ese es como el campo de especialización. He tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de coberturas en diferentes países y me enfoco específicamente en las problemáticas latinoamericanas y en sus transformaciones, las diferentes crisis que nos han tocado vivir. Pareciera que estamos, el mundo de por sí es un mundo crítico y hostil, pero es cierto que hay zonas donde la desigualdad se manifiesta más, quizás, ¿no? Se lo puede ver tangiblemente. Y me enfoco en prestarle atención a las historias que hay en nuestra Latinoamérica, tan desigual, tan crítica y hostil, no solamente desde la crisis, sino de las respuestas que existen también. Y busco darle lugar, de alguna manera, no solo como periodista, sino también como plataforma de periodismo en la que participo, que es Angular. Le prestamos atención a esas historias que suelen quedar relegadas, que son silenciadas, que muchas veces hasta incluso son directamente silenciadas por diferentes motivos, ¿no? Me preguntaban si hay historias de impacto que me han afectado, que me han llamado la atención y que les quiera contar. Yo trato de escaparle un poco a ciertos términos, ¿no? El término impacto no me termina de convencer. Sí hay historias que me resultan relevantes. Por ejemplo, cuando pienso de referentes del mundo del periodismo o escritores que me gustan mucho y que han narrado historias que son que yo considero relevantes, muy relevantes, puedo ir nombrándoles un montón. Me preguntaban respecto a mi trabajo, si recuerdo algún momento en particular que me haya conmocionado. La realidad es que cada historia, cada viaje, en cada encuentro hay muchísimo por descubrir, por encontrarse uno, justamente si se habilita ese ida y vuelta, ¿no? Hay un gran autor, un periodista dentro del campo de la no ficción, que me parece un gran referente, y él habla de que le ha tocado viajar por todo el mundo
y ha escrito sobre diferentes lugares del mundo. Y él habla de que la crónica que a él más difícil se le ha hecho escribir es la crónica de su manzana, la crónica de su barrio. Y lo dice por algo que yo también lo considero de alguna manera muy real, que es esto de que que está muy bueno viajar y que hace falta y que está bien para descubrir otros horizontes y encontrarse con personas que no necesariamente piensan lo mismo que uno y que por pensar diferente no necesariamente está mal. Eso está muy bien. Aunque también el encuentro con el otro se puede ejercitar con tu vecino. Y eso me parece muy importante. Que la práctica del diálogo, que es tan importante, que la reciprocidad la ejerzamos en la casa, con los vecinos. Y eso también nos va a dar un entrenamiento para el día de mañana, si nos interesa viajar y movernos, podamos hacerlo con más naturalidad y que es algo que me parece fundamental, que es esto justamente del ida y vuelta, del encuentro con el otro, sea viable, sea real también, ¿no? Yo no concibo a un viajero, por más que hay viajeros que lo hacen desde la práctica solitaria, no concibo un viajero huraño. Yo creo que hay diferentes personalidades, es cierto, pero la persona que viaja se abre, se predispone al estar con el otro también, ¿no? En encuentros que muchas veces pueden ser fugaces incluso también. ¿Por qué usar imágenes para contar? Me preguntaban por ahí. Yo creo que la imagen sí trasciende. Vivimos en una cultura, Zygmunt Bauman, que es un gran sociólogo, falleció hace no mucho tiempo atrás, él hablaba de que es una cultura donde hay una cantidad abrumadora de imágenes y que esto se ha transformado, él lo definía como de mucha fluidez y que todo pasa muy rápidamente, lo llamaba la sociedad líquida. Vivimos en una sociedad líquida donde todo se diluye rápidamente, y eso también, las imágenes forman parte de eso, y cada vez uno lo puede ver con sus celulares, hace cada vez más rápidamente esto y pasa más rápido las imágenes. Pero es cierto que las imágenes tienen relevancia hoy por hoy, impactan, como se le dice también, ¿no? Llaman la atención. De todas maneras, yo creo que para contar no solamente están las imágenes. Creo que quien puede trabajar muy bien la palabra puede alcanzar a otra persona, contar una historia de una manera muy acabada, muy bien lograda. Lo mismo quienes están animándose a trabajar con el audio, por ejemplo. El crecimiento del podcast como un formato me parece extraordinario, de la radio, como una reformulación de la radio, me parece extraordinario. Lo importante creo que es concentrarse no sé si tanto en el formato, sino más bien en el contenido, ¿no? Sin descuidar el formato, sin descuidar lo estético, concentrarse en el contenido me parece fundamental. Creo que esto viene pegado a lo que dice la siguiente pregunta, que era ¿qué tengo que tener en cuenta para usar imágenes en mis historias? Yo no me dedico solamente al campo del fotoperiodismo, aunque lo soy y hago realización audiovisual. Creo que lo más importante, más allá de la cuestión estética, que era lo que decía previamente, creo que este no es el lugar ideal como para hacer una clase de la estética de la imagen, que me parece muy importante estudiarla, muy importante, para entender justamente cómo se da la transmisión, cómo poder contar mejor una historia a través de una imagen. Eso es cierto, pero creo que es muy importante, hoy más que nunca, en concentrarnos más en el contenido que en la estética, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para lograr mejor una imagen, para usar imágenes en mi historia? A mí me parece que es fundamental que esa historia primero o que esa imagen haya sido habilitada, ¿sí? Que ese encuentro haya sido habilitado, que cuando estoy con el otro y quiero retratarlo, ese otro no se sienta invadido, por lo menos, ¿no? Que no sienta que es intromisivo el estar con una cámara, con un lente, con el método de registro que tenga, sea un avirome, sea un grabador, sea un lente, sea yo solo como persona, que no sea intromisivo, que no sea violento, que se haya dado desde un ida y vuelta horizontal, y que en esa charla, en ese conocimiento mutuo, se geste, se cuide una historia, que yo me pueda encargar de cuidar aquello que la otra persona me está contando,
y también dignificarlo, ¿no? A través de mis palabras o del registro en sí de la historia. Más allá de la estética, me parece muy importante que se cuiden estos aspectos que hoy muchas veces se pasan por alto. Cómo usar las redes sociales para la misión que cada uno tiene, que ustedes como grupo, que se encuentran y escuchan esto, tienen. Vuelvo a decir, me parece muy importante que las historias dignifiquen, ¿sí? Que se piensen desde la dignidad y que se piensen como tales, que no sean partes de una reacción, sino de una acción premeditada, que no esté librado al azar. Voy, hago una foto, me gustó, tácate, y ya, y quedó bonita, y la subimos. Creo que hay que romper con esas lógicas de la fugacidad, de la superficialidad. Si queremos trascender con nuestro contenido tiene que tener peso, tiene que ser sólido. Y para hacerlo tiene que estar previamente pensado, qué es lo que voy a hacer, con quién me voy a encontrar, conocer los códigos de conducta de esa cultura, de esa persona. Eso es fundamental para posteriormente querer contar una historia, ¿no? Creo que mucho más allá, vuelvo a decirlo, puede sonar reiterativo, pero nosotros tratamos de justamente como equipo o en la práctica que me importa hacer es justamente cuidarlo al otro. Hay un parámetro de la acción humanitaria para quienes trabajan en ONGs, en grandes agencias humanitarias y a quienes les importa lo humano, justamente hay ciertos criterios de calidad o compromisos que se buscan, y uno de ellos, uno de los estándares a alcanzar más importantes es que nuestra acción, nuestro querer bien hacer al otro, sea cual fuese, no genere un mayor daño del que la persona pueda estar viviendo. Hay diferentes formas de desigualdad, diferentes formas de violencia, y algunas se manifiestan con más claridad que otras. Para saber cuáles son las que les pueden estar afectando a la otra persona, tengo que darle tiempo, tengo que estar con esa persona, conocer como vuelvo a decir, sus códigos de comportamientos culturales, sociales, humanos, espirituales. Hay diferentes formas y prácticas de la espiritualidad, muchas de ellas pueden ser hasta contrastantes con las que yo creo. Entonces, darle lugar para poder entenderlo al otro, y a partir de ahí construir una relación, y que a partir de esa relación surja una historia o una imagen o un registro y que yo después quiera transmitirlo, ¿no? Me parece que cuidar una historia es justamente eso, es entenderlo al otro. Entenderlo al otro no necesariamente significa justificarlo, pero sí es darle el tiempo necesario para que pueda expresarse con naturalidad, o que se pueda expresar como es. Porque desde la fugacidad a uno le preguntan cosas en lo rápido, te pone una cámara y hasta puede sonar violento, y uno termina diciendo cosas que no necesariamente piensa. Digo, vivimos en contextos a los que se los denomina dromocráticos, ¿no? Donde impera, donde gobierna la velocidad y todo pasa rápido y todo pareciera que tiene que traccionar de las redes sociales y ya. Y creo que hay que romper con esas lógicas, mucho más si uno tiene una misión trascendente, ¿no? Que es un poco más allá de esto presente. Creo que justamente es muy, muy importante que esa trascendencia se trabaje desde el encuentro con el otro. Muy importante. Esto, tengo más para que podríamos charlar, no lo quiero hacer tan denso, tan largo, a veces pareciera como, me da la sensación de que esto puede sonar muy teórico o conceptual, pero sería buenísimo que si tienen la chance puedan darse una recorrida por los trabajos que se publican en Angular, que es el espacio en el que publicamos este tipo de historias justamente, espacioangular.org, y se puede visualizar cómo es esto de cuidar la historia del otro, ¿no? Prestarle atención, dedicarle el tiempo que se necesita. Yo creo que para trascender en las redes sociales, para cambiar ciertas lógicas, es importante que la historia tenga su lugar, ¿sí? Que la otra persona tenga el tiempo, el largo aliento que se le dice para poder expresarse, y a partir de ahí usar. Suena medio duro incluso decir usar las redes sociales para publicar las historias, más que nada para que nosotros nos transformemos en esos medios de difusión del otro y no querer imponer una idea, ¿no?
Me parece que es súper importante eso, súper importante. A partir del encuentro el otro te conoce y en tu práctica cotidiana tal vez pueda haber algo distinto. Y desde ese lugar es donde creo las prácticas de la espiritualidad pueden incidir realmente. Cuando se trata solamente de querer decir esto es lo que yo creo y es lo que vale y es así como se tienen que hacer las cosas, y puede ser no solo violento, sino hasta peligroso, ¿no? Impositivo, porque como dice una gran autora cristiana, Elena de White, ella en un bellísimo libro que a mí me parece la biografía más acabada, más bien lograda también, más completa de Cristo, que es el libro El deseado de todas las gentes. Ella dice que justamente hablando de este tipo de cosas y poniendo como ejemplo el ejemplo de Cristo y de su vida, que el amor no se impone, nunca se impuso ni se va a imponer. El amor se da justamente desde el amor, y a partir de ahí se puede construir realmente una espiritualidad que libere. Si nuestra forma de creer y nuestras prácticas del creer están dadas desde la libertad, justamente no se van a querer imponer al otro, y eso se nota en el trato cotidiano, y creo que cuando se trabaja desde ahí una historia, cuando se trabajan desde ese lugar, con esa intención, las imágenes, se nota. Quizás no tenga la mejor estética, pero una historia que está trabajada desde la trascendencia, desde este lugar, vuelvo a decir, desde el encuentro con el otro, se nota, y quizás no tienen el impacto que pueden tener otras tantas historias que son muy comerciales, que venden mucho, que llaman mucho la atención, pero son las historias que trascienden y que pueden cambiar las lógicas mentales, cognitivas, sociales. Muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes, y bueno, a disposición. Estoy en Angular y en las redes sociales también, compartiendo algunas historias desde este lugar, así que me pueden seguir ahí como Miguel Roth, y nos encontramos y dispuesto a responder sus preguntas. Un abrazo.